una setmana especial per moltes raons, evidentment pel context. No la recordarem, suposo que la recordarem la setmana de la Covid, però ens estimem més recordar-la perquè és la 25a edició d'un esdeveniment tan important com és la de donar força a la divulgació, de donar força a la investigació, de donar força a la ciència i a la tecnologia. Continuem amb cartell de luxe, la doctora Dirsen, la mare, amiga nostra des de fa molts anys, i amb l'Associació Catalana de Comunicació Científica, avui amb la Mireia aquí, per tant, que és amb qui hem organitzat tota la Setmana de la Ciència. Avui parlarem del cervell, és un tema que a Pessics de Ciència la veritat és que ens agrada, ens apassiona molt i en té molta culpa, la mare Dirsen, que ens interessi molt la neurociència, perquè hem fet moltes coses amb ella i hem disfrutat moltíssim. Per tant, avui esperem tornar-ho a disfrutar molt. Mireia, quan vulguis, gràcies a tots vosaltres. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Ferran. Bé, primer de tot, bona tarda a tothom. Primer recordar que aquesta xerrada s'està emetent per directe pel canal de YouTube de Pessics de Ciència, però que podeu interaccionar amb nosaltres a través dels comentaris del xat i nosaltres, sobretot la mare, intentarà respondre les vostres preguntes. Com bé ha dit el Ferran, avui comptem amb la mare. Moltes gràcies per venir. La mare és neurobiòloga i dirigeix un grup d'investigació al Centre de Regulació Genòmica de Neurobiologia Cel·lular i de Sistemes. La mare ha sigut la presidenta de la Societat Espanyola de Neurociència i ha rebut nombrosos premis a la seva trajectòria d'investigació, com per exemple el Premi Nacional de Pensament i Cultura Científica que atorga la Generalitat de Catalunya, però a més es dedica a la divulgació científica, ja sigui amb xerrades, però també amb publicacions. Doncs bé, avui parlarem, com bé diu el títol de la xerrada, de la matèria de la qual estan fets els records i intentarem respondre a preguntes complexes, com per exemple com s'emmagatzemen els records o com també tornem amb ells i els anem a buscar, diguéssim. Así que, Mara, encantada y endavant. Muchísimas gracias, Mireia. Muchísimas gracias a Pessics de Ciencia. La verdad es que es una gozada estar aquí otra vez, en una situación un poco diferente, pero que de todas maneras a mí la verdad es que me hacía mucha ilusión. Y me hacía mucha ilusión hablaros de un tema que constituye la base de nuestras investigaciones. Nosotros estamos interesados en comprender los procesos neurobiológicos que subyacen al aprendizaje y a la memoria, es decir, esa materia de la cual están hechos los recuerdos. Y eso es una de las funciones más importantes del cerebro. Emilio Lledó decía que ser es esencialmente ser memoria, es encontrar una forma de coherencia, un vínculo entre lo que somos, lo que queríamos ser y lo que hemos sido. Y yo añadiría, y lo que vamos a ser, porque hay una memoria que va hacia atrás, pero hay una memoria que va hacia adelante. Hay muchos interrogantes. En la memoria es uno de los temas que más interrogantes tiene en la neurociencia. Entre otros, ¿dónde se guardan los datos? ¿Dónde se guardan las experiencias? ¿Dónde se guarda el conocimiento? Hay distintos tipos de memoria, eso lo sabemos, pero más allá de esa fenomenología, ¿qué hay detrás de esos distintos tipos de memoria? La otra es si son fiables, porque cada vez que recordamos, reinventamos el recuerdo. Luego también, ¿qué es el olvido? ¿Es otra forma de aprendizaje? Para borrar el recuerdo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Se puede borrar? Y en ese sentido, pues tenemos los trastornos de estrés postraumático que desearían borrar esos malos recuerdos, ¿no? Y luego, lo que siempre pregunta todo el mundo en estas charlas es ¿cómo podemos mejorar la memoria? Y ahora ya hasta lo pregunto yo, porque a mí también me encantaría, ¿no? Entonces, dejadme que empiece con una imagen del cerebro, porque es ahí, es en esta estructura que veis aquí, donde se guardan esos recuerdos. Y a mí me gusta mucho citar a nuestro genial don Santiago Ramón y Cajal, uno de los neurocientíficos más influyentes de los últimos 200 años. Y él decía que él lo que estudiaba eran las neuronas, ¿no? Decía que eso era la exótica flora de un nuevo planeta. Y respecto a la corteza cerebral, que es lo que representa esta imagen de
del Neurocómic, un libro que os recomiendo, de una colaboración entre Matteo Farinella y una artista. Pues él lo que dice es: la corteza cerebral semeja un jardín poblado de innumerables árboles, las células piramidales, que gracias a un cultivo inteligente, eso es la plasticidad, luego lo veremos, pueden multiplicar sus ramas, hundir más lejos sus raíces y producir flores y frutos cada día más exquisitos. Como veis, antes los científicos también tenían mucha poesía. Ahora la hemos perdido un poco. Bueno. Fijaos, primera pregunta: ¿cuántos datos podemos almacenar? ¿Cuánto? Si pensáis en la cantidad de recuerdos que tenéis, de repente intentad acordaros de cuando erais pequeños. Intentad acordaros de dónde ibais de veraneo. Pensad en esa casa, pensad en vuestra familia, vuestra abuela, vuestro abuelo. Pensad en el colegio. Pensad en lo que habéis comido ayer. Pensad en lo que hicisteis el año pasado. Pensad en lo que queréis hacer el año que viene. Todo eso son una cantidad ingente de datos. Ingente. Hasta el punto que se han hecho, hay un proyecto en la Carnegie Mellon University que ha calculado que podemos almacenar del orden de 1 petabyte, ahora os contaré cómo han llegado a esa conclusión, si lo trasladáramos a un lenguaje que en la mayor parte de los casos, sobre todo la gente joven, pues le resulta mucho más familiar que no que le hablemos de cosas más biológicas. Y esto sería lo mismo que si intentáramos almacenar pues toda la información que hay en Internet, ¿no? Fijaos, ¿cómo han llegado a esa conclusión? Tenéis que pensar que las unidades computacionales de nuestro cerebro son las neuronas, que la tenéis aquí, esta celulita que veis aquí. Y se ha calculado en base a lo que se considera un humano tipo, que es un señor, o sea, un varón de unos 50 años y unos 75 kilos. Yo siempre digo, en broma, que a las mujeres no nos cuentan las neuronas porque como tenemos más es más complicado. Pero bueno, el caso es que lo que se ha calculado es que tenemos unos 86.000 millones de neuronas. Ya os digo que en cuanto pasen unos años volverá a cambiar el número, porque antes eran 100.000 millones, pero ahora son 86.000. Y esas neuronas están conectadas entre sí. Fijaos, ¿cómo sabemos dónde está la memoria? Pues una de las formas es mediante las técnicas que se llaman de neuroimagen. Estas técnicas de neuroimagen, de las que aquí veis una animación, lo que permiten es identificar las regiones que se están activando, como veis en esta pequeña animación, cuando uno realiza una determinada tarea, que puede ir desde percibir una información hasta realizar alguna tarea concreta. Y, por ejemplo, cuando han estudiado diferentes tareas cognitivas, como por ejemplo aprender a jugar al ajedrez, bueno, pues lo que se ha visto es que hay áreas concretas del cerebro, que ahí están representadas en rojo, que se activan específicamente. Y una de esas áreas es un área que se llama el hipocampo. Hipocampo, que significa caballito de mar. Bueno, ese hipocampo es lo que se le alteró a una persona, a un paciente que se llamaba Henry Moleson. Y este es un bloque donde se guardan las secciones de su cerebro. Eso es muy importante porque nosotros necesitamos poder estudiar las regiones cerebrales donde se almacenan esos recuerdos, para poder entender los entresijos celulares y moleculares que sostienen ese proceso. Pero vamos a conocer a Henry. Bueno, Henry Moleson, que aquí le tenéis cuando era joven, la verdad es que tuvo un accidente y sufrió una lesión justamente en este área, que es el área de la que os hablaba antes, y entonces desarrolló una epilepsia. Pero era una epilepsia gravísima que no le permitía casi hacer ninguna actividad. Y entonces tuvieron que resecársela quirúrgicamente. Esto se hace muchas veces. La epilepsia, lo que sucede es que las convulsiones, el exceso de actividad neuronal puede influir puede afectar a esas convulsiones, puede producirlas. Entonces el cirujano lo que hace es buscar dónde está ese foco epileptógeno y resecarlo. Bueno, pues a él le quitaron esta región, ¿no? Los hipocampos, los de los dos lados. ¿Y entonces qué le pasó?
Pues le pasó que no podía guardar recuerdos nuevos. Tenía lo que se llama una amnesia anterógrada. Entonces, su médico, que cada día iba a verle, pues cada día le saludaba y le decía: buenos días, encantado de conocerle, doctor, como si no se hubieran visto en la vida. Curiosamente, a pesar de que esa memoria estaba afectada, resulta que él podía aprender a hacer una tarea, y aquí tenéis una tarea que era copiar una figura viéndola en el espejo, que es una tarea que requiere un aprendizaje motor, ¿vale? Bueno, pues esa tarea la podía aprender, y de hecho, si veis abajo los 3 días consecutivos de entrenamiento, veis cómo cada vez le cuesta menos, cada vez tarda menos en hacer y comete menos errores cuando hace la tarea. Y fijaos, esto es muy curioso, porque Henry, cuando le decían: ¿usted ha hecho alguna vez esta tarea, que llevaba haciéndola 5 días? Él decía: no, él no se acordaba de haberlo hecho, pero cada día lo hacía mejor. Eso nos demuestra ya que hay esos 2 tipos diferentes de memoria. Otro caso curioso de estos prisioneros del presente, que solo pueden vivir el momento, no sé si os acordáis de la película Memento, ¿no? Bueno, pues otro de esos casos es el caso de Clive Wearing, que tenía una amnesia retrógrada, es decir, no se acordaba de su pasado, pero solo recordaba 7 segundos, o sea, solo tenía 7 segundos de memoria. Entonces, aquí tenéis lo que llamaba él el diario de despertares. Cada día él escribía: me he despertado, y entonces al día siguiente, cuando abría el diario, tachaba lo del día anterior porque no recordaba haberlo escrito. Sin embargo, se acordaba perfectamente de cómo tocar el piano. Aquí está él, tocando el piano. Y también se acordaba de que quería a su mujer, de que amaba a su mujer. Y era como si cada día se reenamorase de ella. También pasa que, bueno, pues hay personas que cuando nos hacemos más mayores, o incluso hay familias, ¿no?, en las que se va perdiendo esa capacidad de memoria con la edad. Bueno, pues se hizo un estudio para intentar entender si había algún gen que tenía más relación con esa pérdida de memoria, porque resulta que cogieron 500 individuos de familias que eran un desastre, despistadísimos, siempre se olvidaban las cosas, perdían las llaves, no sé qué. Bueno, entonces les hicieron un estudio genético y vieron que un neurotransmisor que se llama dopamina tenía mucho que ver con esa pérdida, con esos lapsos de memoria. Y más adelante, otro grupo de investigación también pudo ver que había lo que ellos llamaban la proteína del olvido, la molécula del olvido, que es un gen que se expresa también en esa región de la que hablábamos, en el hipocampo. De manera que ya vemos que hay factores genéticos, hay factores celulares y hay regiones cerebrales que están más implicadas en al menos guardar los nuevos recuerdos. Fijaos, el otro extremo de estas amnesias, los lapsos de memoria y demás, son la gente que tiene un exceso de memoria, una hipermnesia. Sería gente que nunca olvida. Y os pongo también algunos casos. De hecho, James McGuire, que es un investigador de la Universidad de Irvine en California, bueno, pues él estudió estos casos de hipermnesia. Y de hecho hicieron un documental que se llamaba Imborrable, Unforgettable en inglés, que si no lo habéis visto os lo recomiendo. Y eran personas con una memoria autobiográfica superior, que podían recordar absolutamente todo lo que les había pasado desde una determinada edad. Bueno, pues uno de esos casos es el de Brad Williams, que le llamaban el hombre Google, porque es que se lo sabía todo, o sea, se acordaba de todo. Este hombre era un locutor de radio. Pero otro caso, muy conocido también, es el de Jill Price, que al principio prefirió estar en el anonimato y se llamaba AJ, o sea que a lo mejor también lo veis. Este es un libro autobiográfico que ella escribió y le pasaba lo mismo. O sea, el problema es que no podía olvidar, que no os creáis que tampoco es estupendo si uno puede cuando quiere, ¿no? Pero si no, no es nada estupendo. Otro caso que es curioso es el caso de algunas personas con trastornos genéticos. Hay algunas personas con trastornos genéticos, como el autismo, que tienen una memoria extraordinaria para determinadas cosas. Entonces, este es el caso de Stephen Wiltshire,
que él ve una imagen, y sobre todo de ciudades, y es capaz de reproducir hasta los detalles más ínfimos, pero hasta el punto de que se acuerda del número de ventanas que hay en un rascacielos, por ejemplo. Y es una memoria instantánea, fotográfica. Él ve esa escena y guarda fotográficamente en su memoria todos esos datos. Bueno, pues en parte, en estos casos, pensamos que quizá podría haber un cambio en esas conexiones neuronales. ¿Por qué? Porque lo que se ve cuando uno hace neuroimagen con estas personas no son cambios ni en el número de neuronas, ni en la cantidad ni en el volumen de la materia gris. Lo que se ve son cambios en esas conexiones, en lo que se llama la sustancia blanca, que representa las conexiones neuronales. Fijaos, aunque efectivamente hay un componente genético, también el entorno tiene mucho que ver en cómo somos capaces de recordar y en cómo son esas regiones cerebrales de la memoria. Este es un estudio muy conocido de Eleanor McQuire. Ella lo que hizo fue tomar ventaja, aprovechar que a los taxistas de Londres les hacen un examen dificilísimo en el que se tienen que saber todas las calles, y eso lo hacen porque, de hecho, lo que les hacen es un examen en el que tienen que ir de un punto a otro en el tiempo más adecuado posible. Bueno, pues ella estudió los cerebros de taxistas de Londres y lo que vio es que, de hecho, había cambios en el volumen de esa estructura, precisamente del hipocampo, que se correlacionaban con el tiempo que esa persona había sido taxista. Ahora con el GPS creo que ya no funciona, pero entonces sí que funcionaba. Bien, fijaos, ¿y eso por qué sucede? ¿Cómo es posible que una región del cerebro aumente su volumen cuando nosotros estamos aprendiendo? ¿Cómo es posible? Pues gracias a un proceso que se llama plasticidad, que es la capacidad que tiene el cerebro de crear nuevas conexiones, de modificar su estructura y su función en relación con la experiencia. No solo con la experiencia del entorno, sino con lo que uno hace con su cerebro. Cuanto más cultivemos, como decía Cajal, esas neuronas, más conectadas estarán y más capaces serán de incluso prevenir la neurodegeneración que se produce con el envejecimiento no patológico. Yo he preparado un pequeño vídeo, aquí demostrando mis dotes digitales, en el que hago un pequeño resumen de esto que os he contado. Aquí tenemos el cerebro y vamos a ver cómo el aprender va a dejar huella en ese cerebro. Aquí tenemos el hipocampo dentro de ese cerebro y entonces nosotros vamos a entrar en ese hipocampo y tenemos aquí nuestra neurona que está siendo activada. Esas lucecitas que veis es porque llega información. Esa información lo que hace es que en esa sinapsis de la que os hablaba antes se produce la liberación, por ejemplo, de esa dopamina de la que estábamos hablando. Bueno, eso pasa en condiciones normales, mientras estamos, pues nada, sin hacer nada. ¿Qué pasa cuando aprendemos? Esa activación aumenta. Nosotros estamos adquiriendo más información. Y esa mayor adquisición de información, esa mayor activación, lo que hace es que también se activen más esos procesos moleculares. ¿Vale? Esa sinapsis se convierte en hervidero. ¿Y eso qué produce? Pues que podamos generar nuevos contactos, que podamos hacer que ese cerebro genere nuevas conexiones, genere nuevas neuronas. Y eso es lo que finalmente pues, hace que nuestro cerebro cambie cuando aprendemos. Bueno, espero que os haya gustado mi estupendo vídeo. y lo que tenéis que pensar es que eso es muy importante. ¿Por qué es muy importante que hagamos nuevas conexiones? Porque al final lo que pasa con la información que nosotros recogemos en nuestro cerebro es que el proceso de integración de los datos no se produce en una neurona, se produce en una red neuronal. Y aquí estoy poniendo unos contactos en internet, pero imaginaos que vosotros os vais a un sitio nuevo o tenéis una experiencia nueva, pues sería como si de repente dejáis a vuestros amigos, ¿no? Y tenéis que hacer nuevas amistades. Algunas las mantenéis, otras se pierden, nuevas se ganan. Pues es lo mismo. Cuando uno aprende, sucede exactamente ese proceso. Entonces, esas redes neuronales, ¿qué sucede? Que cuando nosotros, antes de aprender, pues hay una serie de contactos,
Y cuando aprendemos, eso que veis en rojo en la segunda viñetita, pues se refuerzan unos contactos concretos. Esos contactos concretos, además, cuando nosotros estamos teniendo otras experiencias relacionadas, van a formar además otros subcontactos. Y cuando recuperamos esa información, reactivamos esos mismos contactos. Fijaos, eso se llaman asambleas neuronales y ahora pensamos que realmente son esa huella de la memoria, ¿vale? La huella celular, la huella neuronal de la memoria. El término engrama es el término que define esta traza de memoria y lo acuñó Semon hace ya mucho tiempo y se refiere a esa representación física, por llamarla de alguna forma, de un recuerdo, ¿no? De manera que la memoria físicamente estaría justamente en ese grupo de neuronas que se conectan de forma más fuerte. Entonces, lo interesante, fijaos, si miráis la viñeta, arriba a la izquierda veréis antes de aprender o antes de tener la experiencia. Cuando uno va a París y ve la Torre Eiffel, hay un grupito de neuronas, que las tenéis aquí en rojo, que se conecta de forma más poderosa. Si yo no estoy pensando en la Torre Eiffel, bueno, pues esas neuronas no están activas, pero cuando yo recuerdo la Torre Eiffel, esas mismas neuronas se vuelven a activar. Y la activación de ese grupo idéntico de neuronas es la que produce ese recuerdo. Y esto sucede, y lo podemos ver, son muchos grupos neuronales, y lo podemos ver porque si os fijáis en la imagen de la izquierda, lo más amarillo es lo más activo. Entonces, hay regiones del cerebro que frente a experiencias concretas van a hacer que se active ese engrama, que lo tenéis aquí. Entonces, cuando se activa el aprendizaje, también activamos esos grupos neuronales, esas asambleas neuronales. Y eso sucede en diferentes regiones del cerebro. No hay una sola región. En el hipocampo dice esto es un recuerdo nuevo y aprende, lo guarda. Pero la corteza va a guardar también esa otra información, sensorial, etc. Fijaos, es un poco, por hacer una similitud, que además se le ocurrió a un estudiante de mi laboratorio que se llama Álvaro Fernández. Bueno, pues a Álvaro se le ocurrió que era como un edificio en el que si no pasa nada, están todas las luces apagadas. Pero cuando de repente yo aprendo, se encienden algunas luces en algunas ventanas, que serían ese engrama, ¿vale? Entonces, el engrama, como decimos, sería la pieza clave, la huella física de la memoria. Y lo que pasa es que las mismas neuronas que se activan durante el aprendizaje se reactivan durante el recuerdo, ¿vale? Fijaos, la idea sería que yo primero tengo que codificar cuando veo la casa, ¿no? Codifico cuando veo la Torre Eiffel o cuando veo lo que sea, hago esos contactos con las neuronas, esas neuronas que se conectan de una forma más intensa son las que forman el engrama, entonces sitúo esas neuronas en el engrama y después cuando quiero recordar, recupero la activación precisamente de esas neuronas. Y eso, como decíamos, sucede en esa región tan preciosa que es el hipocampo, que aquí está recreada en un dibujo de mi madre. Bueno, pues vamos a hacer un poco de ciencia ficción, ¿no? Fijaos, ¿cómo podría yo demostrar eso? Bueno, pues resulta que los neurocientíficos, y en concreto un neurocientífico que se llama Cal Dístero, se inventó una técnica muy curiosa y muy divertida. Resulta que pensó, ¿y si yo, iluminando las neuronas, puedo activarlas? Entonces lo que hizo fue, como veis aquí en esta imagen de arriba a la izquierda, fue insertar en la neurona unas proteínas que lo que hacen es ser activadas con la luz, como las que tenemos en nuestra retina, que nosotros vemos justamente porque tenemos unas proteínas que se activan por la luz. Bien, pues Dístero dijo, vale, voy a hacer ingeniería genética y voy a colocarle a la neurona todas estas proteínas que se activan con la luz y luego las voy a iluminar, como veis aquí, a estas neuronas, ¿no? Entonces, eso vio que funcionaba y aquí tenéis unas neuronas que se han
activado mediante la luz. Bueno, aquí os pongo un vídeo en el que vais a ver que cuando yo hago que el animal aprenda una tarea concreta, que la aprende porque asocia un sonido, en este caso, a un puff de aire, a un golpe de aire, ¿no? Cuando recibe un golpe de aire, oye un sonido. Entonces, ¿qué hace? Hace un parpadeo, ¿no? Pues como cuando a ti te dan un susto, pues tú parpadeas. Bien, pues aquí vais a ver que cuando oye el sonido, cuando ha aprendido, veis que se van encendiendo y apagando neuronas y veis que cuando se oye el tono, se quedan encendidas unas cuantas. ¿Lo veis? Aquí lo tenemos. ¿Veis? Bueno, pues eso lo podemos hacer aquí, para manipular esas memorias. Entonces yo puedo, si tengo aquí mi engrama, ¿vale?, lo puedo activar con luz, o nosotros lo hacemos con unas drogas de diseño, que también podemos insertar receptores para ellas, pero también puedo, por ejemplo, activar una memoria falsa. Si yo he aprendido, pongamos por caso, que cuando voy al dentista me hacen daño, ¿no? La próxima vez que yo voy a la consulta del dentista, solo entré en la consulta y ya me duele casi, ¿no? Bueno, pues yo puedo hacer, activando esa memoria de miedo, en un sitio distinto, pues que tú tengas miedo cuando vas a casa de tu abuela, por ejemplo. Bien, esto lo hacemos con los ratoncitos. O también, por ejemplo, si una persona no consigue recordar, como pasa en el Alzheimer, pues lo que yo puedo hacer es ayudar a que se recupere ese recuerdo activando el engrama en esa persona. Esto es un poco lo que se hace, ¿no? Es decir, nosotros tenemos al ratoncito, le insertamos esas proteínas que permiten activar o desactivar neuronas a voluntad, y activando o inactivando ese engrama, yo lo que puedo hacer es justamente eso, justamente conseguir que se produzca esa memoria. Es un poco, si me permitís la comparación, como el neuralizador de Men in Black, ¿eh? Pues eso es un poco lo que yo os quería contar. Espero que lo hayáis podido seguir. Sin veros las caras es un poco complicado saberlo, pero ahora con Mireia veremos a ver las preguntas. Y nada, que la ciencia os acompañe. Gracias, Mara. Solo comentar que para la gente que nos está siguiendo, que cualquier pregunta que queráis hacer, que está aquí el chat abierto y que adelante. Aparte de esto, yo tengo muchas preguntas, porque además creo que muchas puedo aplicarlas a mi vida, y además has dicho cosas que me tienes que explicar porque son muy, muy interesantes. Pero primero de todo, me gustaría preguntarte sobre algunos tipos diferentes de memoria, o por qué, y relacionado también a lo mejor con estos engramas. Bueno, la pregunta es, ¿por qué recordamos algunas cosas como conducir o ir en bici más fácilmente o sin pensar en ellas? ¿Tiene algo que ver con estos engramas que nos has explicado y porque ya están muy consolidados, por ejemplo? ¿O es porque son un tipo de memoria diferente? Es porque son un tipo de memoria diferente. Hay memorias implícitas y explícitas. Justamente los hábitos dependen de regiones cerebrales diferentes. Entonces, ¿qué sucede? De hecho, es muy curioso, porque fíjate que para esos aprendizajes, esas memorias automáticas, el interferir es lo peor del mundo. Es decir, tú aprendes a conducir y al principio, ¿qué vas pensando? Y ahora suelto el embrague y entonces aprieto el acelerador y ahora vuelvo a pisar el embrague, cambio de marcha y entonces suelto el embrague, piso el acelerador. Intenta hacer eso una vez que sabes conducir, te pegas una nata de cuidado, ¿no? O sea, en esas memorias la injerencia cognitiva es un desastre. En cambio, en las memorias semánticas, tú sí que has de buscar esa memoria activamente, cosa que no pasa, por ejemplo, en las memorias experienciales. Las memorias autobiográficas no te has de esforzar para saber si ayer viste a fulanito o que, bueno, si tienes muy mala memoria igual sí, pero vamos, en general no, las experiencias se graban de forma automática, ¿no? ¿Y qué tal qué nos podrías decir de las memorias sensoriales? Porque a mí me flipa muchísimo que yo pueda ir por la calle y a veces lo típico que pasa a alguien con una colonia, que la hueles y dices, mira, me recuerda a mi primer novio, no sé, o yo que sé, alguien de la carrera o cualquier cosa. ¿Cómo se almacenan esas memorias? ¿También de la misma forma que nos has explicado? No, de hecho no.
Fíjate, las memorias olfatorias es una memoria muy especial. Muy especial ¿por qué? Pues porque está a 3 sinapsis, de 3 conexiones de justamente de la zona del hipocampo, de la zona límbica. Y de hecho, la conexión es casi directa, ¿no? Hay un experimento muy divertido que se publicó hace unos años en Science, en el que se hacían chuletas olfatorias. Entonces, ¿qué hacían? Lo que hacían era a unos estudiantes, a un grupo de estudiantes, lo dividían en 2 subgrupos, unos a los que les ponían un olor concreto mientras aprendían y otros a los que no. De hecho, lo que hacían después era, la persona se iba a dormir y como durante el sueño se reconsolida ahí como una moviola, y se reconsolida la memoria. Entonces lo que hacían era darles, o sea, exponerles de nuevo al mismo olor, y al día siguiente los que habían sido expuestos al olor realizaban mejor el examen que los que no. Vale. Tenemos que volver a lo de la consolidar la memoria cuando duermes, porque soy una persona que le encanta dormir, que dormiría muchísimas horas, así que supongo que son buenas noticias lo de que dormir mejora la memoria o nos ayuda. ¿Nos ayuda? Sí, mientras tengas un rato que no duermas para poder aprender algo, bueno, sí. Primero aprendemos, después lo consolidamos durmiendo, ¿no? Exactamente. Y luego también me ha fascinado algo que has dicho, que es lo de que reinventamos la memoria cada vez que volvemos a ello. ¿Eso como por qué? Pues al mira, final, si volvemos mucho, ese recuerdo ya casi no se parecerá en nada o muy poco al que es, ¿no? Al original. Claro, yo siempre cuento 2 anécdotas, ¿no? La del pescador que cada vez que cuenta lo que ha pescado el pez se hace más grande, ¿no? Y la del susto que te llevas cuando vuelves a donde habías vivido de pequeño, que tú lo veías enorme y tenías un recuerdo muy concreto, y vuelves y dices, ahí va, pero si esto es súper pequeño, si yo lo recordaba mucho más grande, si yo lo recordaba, pero en tu memoria seguía siendo así, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Tú cada vez que traes al plano consciente una memoria, sin querer le añades datos, le añades estímulos, porque cada uno de esos engramas está conectado o puede conectarse con otras cosas, ¿vale? Entonces, la memoria cuando la traes al plano consciente, la hipótesis es que creas un cierto estado de fragilidad, de labilidad de ese engrama, porque ese engrama cuando se activa, se reactiva, lo que hace es favorecer que se formen otras conexiones, porque tú estás reactivando una memoria, pero están pasando otras cosas a tu alrededor también. Entonces, lo que va sucediendo es que tú al reconsolidar, añades información, pierdes parte de la información, reconectas ese engrama de forma que, sin querer, vas reinventando un poco el recuerdo, ¿no? Porque yo tengo un recuerdo, y ahora sí volvemos, o sea, vamos a como a qué edad podemos empezar a memorizar o a crear recuerdos, y va un poco ligado a esto de reinventar la memoria, porque yo tengo un recuerdo de cuando era pequeña, que bueno, me caí por las escaleras con bici, ¿vale? Y yo, no sé si igual tenía 2, 3 años, una bici muy pequeña, y yo tengo la imagen de mis padres abajo, que estaban abajo, y yo veo, pues cómo me voy a caer, pero no sé si es porque me lo han explicado y yo me lo estoy imaginando, o porque realmente es un recuerdo que tengo de tan pequeña. Entonces, ¿puedo recordar de tan pequeña? O sea, ¿podemos volver a recuerdos tan del pasado? ¿A qué edad se empiezan más o menos a formar los recuerdos? El tema es que durante el periodo de desarrollo la manera de formar esos recuerdos es diferente que en el adulto. Hay un fenómeno que se llama la amnesia infantil, y la mayor parte de la gente que refiere recordar cosas de antes de los 3, 4 años, normalmente es porque se lo han contado y ya realizado digamos, se ha inventado ese recuerdo, ¿no? Hay una cosa que es muy curiosa también, y es que a veces tenemos falsos recuerdos. De hecho, en Estados Unidos hay incluso una fundación que estudia esos falsos recuerdos, los recuerdos implantados también, ¿no? Y puede hacerse de una forma muy fácil. Por ejemplo, tú, según lo que tú le digas a una persona, imagínate que hay 2 personas que tienen un accidente de coche. Según cómo hagas la pregunta, la persona le vas a modular ese recuerdo. A ver, ¿usted iba demasiado rápido? ¿O usted iba, a qué velocidad iba? Ahí no estás influyendo, ¿no? ¿A qué velocidad iba usted? Pues no me acuerdo, pero iría a tanto. Si tú le dices, ¿iba usted muy rápido?
Hombre, pues igual. Entonces, el recuerdo que realmente tiene esa persona cambia. En las ruedas de reconocimiento, si tú, eso se hicieron también algunos experimentos, ¿no? Si tú has visto por el pasillo, aunque no te hayas dado cuenta, a uno de las personas que está en la rueda de reconocimiento, sin querer asocias y señalas a esa persona, si no hay nadie que conoces, ¿no? de esas personas que están ahí para que las reconozcas, pues tú asocias a esa persona con que, pues yo creo que fue él, el que me robó el bolso o lo que sea, ¿no? Sí. Hay por aquí una pregunta en el chat que yo desconocía, si hay gente que no puede olvidar o que le es más difícil olvidar, porque nos preguntan que qué pasa con esta gente que realmente no puede olvidar. Bueno, desde el punto de vista, digamos, neurobiológico, no te creas que se conoce muy bien el grupo de McGuire, de McGogh, perdón, está estudiando precisamente qué es lo que sucede, ¿no? Parece que hay algunas proteínas, como CREP, por ejemplo, una proteína que tiene que ver con esa plasticidad de la que hablábamos antes, aparte de con otras muchas funciones, pero es muy importante en ese aprendizaje, en esa plasticidad. Parece que hay algunas variantes genéticas de las proteínas relacionadas con CREP, ¿no? Que podrían estar influyendo en esa hipermnesia. Pero, y eso se sabe porque incluso Eric Kandel generó un mutante con uno de esos cambios y parece que podría ser por ahí. Hay otras personas que lo que dicen es que en muchos de estos casos esa hipermnesia se desencadena a partir de un ¿cómo se dice? Un evento traumático. Lo de tu escalera. Sí, sí, sí. No tienes hipermnesia, ¿verdad? No. Me he quedado bien. Y ese evento traumático podría desencadenar un cuadro que en cierta medida sería similar a un estrés postraumático. En el estrés postraumático hay un recuerdo concreto que tú no consigues borrar. Entonces, hay algunos científicos que piensan que a lo mejor podría ser un mecanismo parecido. ¿Y seríamos capaces nosotros de almacenar pero la información que nos interesa y olvidar eso que no nos interesa? ¿O es más porque le prestamos más atención o menos? A ver, ahí esta respuesta no es fácil. ¿Por qué? Porque evidentemente a lo que prestamos atención lo recordamos o somos más conscientes de que lo recordamos. Pero fíjate que hay muchas cosas que no somos conscientes de haber visto, que sin embargo nos influyen, incluso durante tiempo, influyen en nuestra conducta. Entonces, por eso yo decía en primer lugar, ¿no?, que todavía son procesos muy desconocidos, pero yo creo que el tema de los engramas nos va a ayudar mucho a comprender, aunque seguramente no apliquen para todo, pero a comprender todas estas preguntas que tenemos, ¿no? Entonces, yo espero que dentro de un par de años o de un poco más, los modelos animales que se están utilizando en este momento sirvan para empezar a contestar esas preguntas. Vale. Hablando de modelos animales, me gustaría saber cómo encajaste tú un estudio, que ahora contaré, que hablaba de, cuento el estudio, fue en el 2018, hace un par de años, de la Universidad de California. Salió muchísimo en los medios de comunicación y tuvo un gran impacto, porque aseguraban haber, vamos a decir, trasplantado memoria, luego nos lo explicas bien, de un caracol a otro caracol mediante la inyección de su material genético, o sea, del material que está en el núcleo de la célula. O sea, aquí no estaríamos hablando de los contactos, de las sinapsis, aunque estará relacionado. Y bueno, ya se empezó a hablar de que si podíamos llegar a ser otras personas traspasándonos material genético. No vamos a ir por la ciencia ficción igual, pero ¿cómo encajaría este estudio en el tema de los engramas? Claro, hemos de pensar que siempre que se produce un recuerdo, se produce un cambio genético. Y esos cambios genéticos que pues son muy complejos, digamos, mucho más complejos de lo que inicialmente se podía pensar, porque en realidad lo que tú haces no es solamente un cambio genético, sino cambios epigenéticos, ¿no? Es decir, cambios no solamente en el ADN, sino en cómo ese ADN es capaz o no de fabricar proteínas, porque al final
Lo que importa no es tanto el ADN como la proteína que se fabrica. Entonces, en ese sentido, evidentemente, lo de poder definir qué son los recuerdos de un caracol, lo que hicieron ellos fue ver si podía realizar una determinada, digamos, tarea, ¿no? Pero sí que es cierto que abre una nueva visión de cómo se almacenan esas memorias. Lo que pasa es que, fíjate, ahí me gustaría hacer una pequeña salvedad, y es que nosotros durante muchos años hemos estado hablando de la memoria como si fuera un proceso global, pero no es tan evidente cuando vamos a recuerdos concretos, ¿vale? Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado, porque evidentemente tú no vas a traspasar a otra persona todos tus recuerdos simplemente porque le traspases tu ADN. Vamos a dejarlo claro por si acaso, ¿no? Vale. Aquí en el chat nos preguntan qué pasa con las personas que padecen Alzheimer. Yo iré un poco más al grano porque lo que sí que sabemos que las personas que padecen Alzheimer es que les es más fácil recordar los recuerdos del pasado que los presentes. ¿Esto cómo se explica? Bueno, fijaos que justamente antes estábamos hablando de que las lesiones del hipocampo producen esa amnesia anterograda, ¿no? Esa pérdida de memoria reciente. Y eso es uno de los primeros signos. Luego las cosas van avanzando y el proceso neurodegenerativo ya es mucho más amplio, entonces afecta a otras funciones. Pero si te das cuenta, lo que sucede en el Alzheimer es que perdemos esas neuronas, sobre todo o inicialmente en las áreas que son más plásticas, más sensibles también. En nuestro cerebro no todas las áreas son igualmente sensibles a ese deterioro neuronal. Entonces, ¿por dónde empieza? Pues empieza por regiones como el hipocampo, como la corteza cerebral, y eso es lo que explica que los nuevos recuerdos se puedan guardar peor, mientras que los recuerdos más antiguos siguen permaneciendo porque no tienen tanta dependencia de esas regiones, de ese hipocampo, ¿no? Es un poco, los casos que hemos contado de amnesia pues serían un poco similares en el sentido estructural, ¿no? ¿Y qué cosas podemos hacer en nuestro día a día para ayudar a mejorar nuestra memoria, para ayudar a esta plasticidad? Pues podemos hacer muchas. La primera, utilizar el cerebro. No, es broma, pero quiero decir, cultivarnos, es decir, pues tener actividad social. Hay otras cosas, el cerebro no es algo que está pegado al cuerpo pero que es independiente, sino que nuestro organismo es todo una sola cosa, ¿no? Entonces, cosas como hacer ejercicio físico, pues también se ha visto que mejora la neurogénesis. Yo siempre digo que aunque crees nuevas neuronas, luego hay que usarlas, porque, claro, quiero decir, no por correr vas a hacer más listo, pero sí que es verdad que el ejercicio físico pues mejora también, oxigenas más el cerebro y demás, ¿no? Cosas como el dormir, que hablábamos antes, ¿no? El sueño también ayuda. Sin dormir demasiado tampoco, ¿eh? Vamos, del sueño a la letargia hay una cierta diferencia. Pero luego una buena nutrición. Ahora sabemos que en nuestro organismo hay una serie de microorganismos que forman lo que llamamos nuestro microbioma, y se ha visto que determinados cambios en el microbioma pueden afectar también a las funciones cerebrales. Entonces, una buena nutrición evidentemente también ayuda. Entonces, el mensaje sería que no es una sola cosa. Evidentemente, cuanto más hagamos por nuestro cerebro, cuanto más nos relacionemos, nos preocupemos por aprender es fundamental, deberíamos intentar aprender toda la vida. Eso, de hecho, genera lo que se llama una reserva cerebral, es decir, una mayor capacidad plástica, que es muy importante porque a medida que va avanzando el tiempo y que vamos avanzando en nuestra edad, pues lógicamente vamos perdiendo facultades, ¿no? Y eso, esa reserva cerebral, esa reserva cognitiva, es el mejor pasaporte para que eso se retrase o sea más leve. Vale, perfecto. O sea, de evitar el sedentarismo, sobre todo. Sedentarismo y usar un poco el cerebro. Ahora, en estos momentos de pandemia, creo que está bastante en auge. Sí. Tenemos a una profesora en el chat y yo te quiero preguntar sobre los métodos de aprendizaje o para memorizar, porque a veces, yo muchas veces pues aprendía a base de repetir y no sabemos si esta es la mejor manera. De hecho, yo
ayer, hoy, mira, ya no me acuerdo si era hoy o ayer, estaba leyendo un artículo que decía que si tienes bastantes asignaturas, por ejemplo, un temario concreto, no empezar de principio a fin, sino que fueses cambiando de temario, contra más diferente fuese el temario, mejor. Entonces, ¿por qué? Bueno, lo que pasa es que antes me gustaría hacer una pequeña reflexión, por favor, en general sobre la educación. Yo creo que tenemos que replantearnos, ahora acaban de aprobar la nueva ley, hay que replantearse un poco qué hacemos cuando educamos, para qué educamos, cuál es el sentido de la educación. Porque el problema es que en este momento, todos lo sabéis, la información, el conocimiento se duplica cada pocos años. ¿Cómo se escoge lo que es importante? ¿Cómo podemos ir adaptando ese currículum para que no tengas 300 asignaturas de las que te tienes que saber 700 páginas de cada una? Entonces, porque no tiene sentido tampoco. Eso no quiere decir, fíjate, que no haya que cultivar la memoria. Claro que sí, es importantísimo. Y tú dices, repitiendo. Más que repetir, yo te diría, hablando sobre ello, profundizando sobre ello. Motivando. Motivando, evidentemente. Y la motivación, todos lo sabemos, es lo que define cómo va a ser el aprendizaje. ¿Por qué? Porque el sistema emocional, el sistema de la motivación, emovere, es esa emoción, ¿no? Pues esa emoción es lo que hace que aprendamos, es lo que realmente hace que se grabe ese recuerdo. Y te voy a poner un ejemplo muy, digamos, muy burdo, pero ¿tú de qué te acuerdas mejor? ¿De las cosas que te importan o de las que no te importan? Obviamente las que me importan. Entonces, esos aprendizajes académicos, si tú los transmites de una forma que a la gente le encante, que a la gente lo viva, que a la gente que sea significativo para esa persona. Con pasión, ¿no? Explicando con... Y que sea significativo, es decir, yo si les voy a contar, no sé, a unos microbiólogos algo del cerebro, les hablaré del microbioma, porque esa palabra clave ya es como... Les hace conectar. Microbioma, sí, ¿no? Entonces, luego evidentemente el focalizar el cerebro necesita tiempo para procesar la información, es decir, y eso lo ves, cuando tú estás centrado ahí, todo el tiempo en lo mismo, llega un momento que tu cerebro desconecta. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues ir cambiando o de asignatura, como te decías, o de la manera en la que estás aprendiendo. Si solo estás leyendo, al cabo de una hora ya no puedes más, a no ser que estés leyendo una novela, que entonces sí que vas cambiando, ¿no? Entonces ahí lo que uno tiene que hacer es un poco intentar entender qué es lo que está sucediendo en el cerebro. Entonces lo que sabemos es que el cerebro trabaja en bambalinas, ¿no? Entonces lo de siempre, tú estás ahí en un problema intentando resolverlo y no se te ocurre la solución y de repente te vas, te das un paseo y te metes en la ducha y en la ducha, ¡uy! Ya sé, ¿no? Vale. Perfecto. Pues si os parece bien, ya lo podemos dejar aquí. Si nadie más tiene ninguna pregunta en el chat. Yo sinceramente he aprendido muchísimo, la verdad. Muchas gracias por estar aquí. Ha sido muy interesante i bueno, moltes gràcies també al Centre Cultural Sant Josep i a la CCC, a l'Associació Catalana per la Comunicació Científica, per ajudar-nos a la difusió de la ciència i preparar aquestes activitats. Recordar també a la gent que ens està veient que hi haurà més xerrades, hi haurà una demà i també hi haurà algunes la setmana vinent en el mateix canal, a Pessics de Ciència a YouTube, a les 7. Moltes gràcies i us esperem a la pròxima.